Praise the Lord. God bless you this morning. Dios te los bendiga esta mañana. We are here live in the Oasis Church in Hesperia, California. Estamos aquí en la Iglesia Oasis en vivo en Hesperia, California. We welcome everyone who's watching us. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. God has a word for you this morning. Dios tiene una palabra para ti esta mañana. But let's pray before we begin. Pero vamos a orar antes de comenzar. Lord, we just thank you Padre, te damos gracias for your beautiful presence we felt in that worship. porque tu preciosa presencia que sentimos durante esa alabanza It was manifested this day. se fue manifestada en este día. And I thank you for it. Y te doy gracias por ello. I thank you for your precious word. Te doy gracias por tu preciosa palabra Because you always speak to us. porque siempre nos hablas. Use it this morning. Úsalo esta mañana. Minister to the lives Ministra cada vida as you minister first to me. como me ministraste primero a mí. Anoint these imperfect vessels Unge estos vasos imperfectos in the mighty name of en el Jesus. nombre poderoso de Jesús. And we give you all glory, praise, and Y te honor. damos toda gloria, honra y honor. Amen. Amén. Let's open our Bibles to the book of Psalm chapter 56. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Salmos, capítulo 56. We're going to read the whole chapter. Vamos a leer todo el capítulo. Psalm 56. Salmo 56. Amen. And the word of God reads, Amén. En la palabra del Señor se lee. Be merciful unto me, O God, for man would swallow me up. His fighting daily oppresses me. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Mine enemies would daily swallow me up, for they be many that fight against me, O thou most high. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. When I am afraid, I will trust in thee. En el día que temo, yo en ti confío. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Every day they wrestle my words. All their thoughts are against me for evil. Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. They gather themselves together. They hide themselves. They mark my steps when they wait for my soul. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Shall they escape by iniquity? In thine anger cast down the people, O God. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Thou tellest my wanderings. Put thou my tears into thy bottle. Are they not in thy book? Mis huidas tú has contado, pon tus lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? When I cry unto thee, then shall my enemies turn back. This I know, for God is for me. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. In God will I praise his word. In the Lord will I praise his word. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. In God have I put my trust. I will not be afraid what man can do unto me. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Thy vows are upon me, O God. I will render praises unto thee. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. For thou hast delivered my soul from death. Wilt thou not deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living? Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Let's go back to verse 3. Regresémonos al 3. When I am afraid, I will trust in thee. En el día que temo yo, en ti confío. This morning, Esta mañana, the Lord's title is, el título de la palabra es, Let your faith be greater than your fear. deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Let your faith be greater than your fear. Deja que tu fe sea más grande que tu miedo.
You know, I recently had a birthday. Sabes, recientemente tuve un cumpleaños. Don't ask me how much. No me preguntes cuántos. And then one of the little presents I got, Y uno de los pequeños obsequios que recibí, there was a little tote bag that the present came in. era una bolsita en la que venía el presente. And on that tote bag, on the outside of it, Y en esa bolsita, en la parte de afuera, it had this saying, let your faith be greater than your fear. decía esta palabra: deja que tu fe sea más grande que tu miedo. And when I read that, it just hit me. Cuando yo lo leí, me pegó. And that's where the inspiration came for this Y message. de ahí es donde vino la inspiración para este mensaje. If anything the devil is going to attack, Si algo va a atacarte el enemigo, it is your faith. es en tu fe, Your faith in God. en tu fe en Dios. Because the devil wants us to doubt God, Porque el diablo es lo que quiere, que tengamos duda de Dios, to question que God, cuestionemos a Dios, to not believe God, que no le creamos a Dios, to not trust Him completely, que no le confiemos completamente, to let us think that God let us down. que podamos nosotros pensar que Dios nos dejó, que nos defraudó. God failed us. Dios nos falló. His promises didn't work. Sus promesas no funcionaron. And how many times have we prayed for ¿Y things cuántas veces hemos orado por algo to get better, to change? para que se mejore, para que cambie? But instead, Pero en vez de eso, it gets worse and worse and worse. se hace peor y peor y peor. How many have been there? ¿Cuántos han estado allí? Our faith is going to be assaulted here on earth. Nuestra fe va a ser asaltada aquí en la tierra. Because we're going to hear bad news. Porque vamos a escuchar malas noticias. And the devil's an expert to bring bad news to our ears. Y el diablo es un experto en traerte malas noticias a tus oídos. You're losing your home. Ya estás perdiendo tu casa. Your car's going to be repossessed. Tu carro va a ser reposeído. They're laying people off at work. Te están descansando la gente en el trabajo. There's a bully at school who hates you and is waiting to fight with you. Hay un abusivo en la escuela que quiere pelear contigo y a pelearte. And when bad news hits, Y cuando las malas noticias llegan, it can shake you. puede sacudirnos, It can grip you with fear. puede agarrarnos con miedo. And fear paralyzes. Y el miedo nos paraliza. And that's the devil's plan. Y ese es el plan del diablo. To paralyze our faith Paralizar nuestra fe using fear. usando el miedo. But God is saying this morning, Pero Dios está diciendo esta mañana, you need to shake off that fear. tienes que sacudirte ese miedo. The Bible says that Paul shook off a snake that had attached itself to his hand. La palabra dice que Pablo se sacudió una serpiente que se había agarrado de su mano. And we have to shake off things that try to attach Y themselves to nosotros tenemos us. que sacudirnos cosas que están tratando de aferrarse a nosotros. Look at your neighbor. Mira a tu Say, vecino. shake it off. Dile, sacúdetelo. Shake it off. Dile, Tell your neighbor, sacúdelo. shake it off. Dile, sacúdete. Don't let fear attach itself to your faith. Dile, no dejes que el miedo se quede atorado ahí a tu fe. Then this morning, God's going to give us examples Y esta mañana el Señor nos va a dar ejemplos so our faith can grow. para que nuestra fe pueda crecer. What does Romans 10:17 ¿Qué say? es lo que dice Romanos 10:16? Faith comes by hearing and hearing the word of God. La fe viene por el oír la palabra de Dios. That's how we have to keep our faith strong. Así es como debemos mantener nuestra fe fuerte. So I encourage you, for those who are watching, Así que yo te motivo a aquellos que nos están mirando, if you don't have a church, si no tienes una iglesia, ask the Lord to take you to a church. dile al Señor que te lleve a una iglesia. And if you live in the Hesperia area, Y si vives en la área de Hesperia, we welcome you here te damos la bienvenida aquí, because you need to get your faith pumped up. porque tú necesitas levantar tu fe. And we find that in church. Y lo encontramos eso en la iglesia. Okay, let's go to point number 1. Ahora vamos a ir al punto número 1. Let's go to the book of Mark, Vamos a ir al libro de Marcos, chapter 4. capítulo 4. We're going to read verse 35 through 41. Vamos a leer del 35. 35. Yeah. I'll read one, sister, and you read the other one. Mark 4:35. Marcos 4:35. Okay. And it says, and the same day when the evening was come, he said to them, let's pass over unto the other side.
Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. And when he had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into that ship so that it was now full. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. And he was in the hinder part of the ship, the lower part, asleep on a pillow. And they awaked him and said to him, Master, don't you care that we perish? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? And he arose, rebuked the wind, and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. And he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Okay, point number 1. Punto número 1. For our faith to be greater than our fear, Para que nuestra fe pueda ser más grande que nuestro miedo, we have to be listening to the word. necesitamos escuchar la palabra. Romans said that faith comes by hearing. Romano lo dice, que la fe viene por el oír. The disciples were in training. Los discípulos estaban en un entrenamiento. They stayed with Jesus roughly 3 years, Estuvieron con Jesús alrededor de 3 años, handpicked and chosen by Jesus. escogidos uno a uno por Jesús. And during that time, they walked with the word. Y sobre esto, todo ese tiempo ellos caminaron con la palabra. They slept with the word. Durmieron con la palabra. They heard the word. Escucharon la palabra. And who was the word? ¿Y quién era la palabra? John 1:1 says, Jesús 1:1 dice. Juan, Juan 1:1. in the dice, beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. En el principio era verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Now, notice how that word has a capital W. Ahora nota cómo esa palabra, ese verbo tiene una Mayúscula. la B mayúscula. That means it's a pronoun. Esto significa que es un pronombre. And we all know that Jesus is the Word. Y nosotros todos sabemos que Jesús es el verbo. You know the privilege that these disciples had to walk with the Word? ¿Saben ese privilegio que se dieron a nuestros discípulos el poder caminar con Jesús? With Con the la palabra, con la They palabra. had the Word 24 hours a day. Tenían la palabra 24 horas del día. Whether they knew it or not, Así lo supieran o no, Jesus was training them. Jesús los estaba entrenando. And he was training them to walk by faith, Y los estaba entrenando para que ellos pudieran caminar en fe, not by sight. no por vista. How do we know this? ¿Y cómo sabemos esto? Let's go back to verse 35 in Vamos a Mark 4. regresarnos al versículo 35, Marcos. It says, and the same day, En el mismo día, and the same day. en el mismo día. So that's telling us that we know the storm hit in the evening. Eso nos dice que nosotros sabemos que la tormenta llegó en la tarde. But if you read the whole chapter from verse 1 of that chapter in verse 1, Pero si tú lees todo el capítulo del capítulo 1, it's in verse 1. en el versículo 1, It says he began to teach them by the seaside. dice que les comenzó a enseñar al lado del río, del So mar. it says that the whole day he was teaching and teaching and teaching and teaching. Lo que significa que estuvo todo el día enseñando. They were hearing the word speak the whole day. Ellos estuvieron escuchando la palabra hablarse todo el día. And what were they listening? ¿Y qué es lo que escucharon? Well, he spoke on the parable of the sower, Habló de la parábola el sembrador. del sembrador. He spoke on the parable of the growing seed Habló de la palabra de la parábola de la semilla, que de crece. la que crece. He spoke on the parable of the mustard seed. Habló también de la parábola de la semilla de mostaza. Amen.
All the teachings were on growing in your faith. Todas estas enseñanzas eran basadas sobre crecer en tu fe. Just like a seed grows, Igual como la semilla crece, our faith should be growing. nuestra fe debería estar creciendo. That's why it's so important to listen to the Word of God Por eso es que es tan importante escuchar la palabra de Dios and to put it into y practice, ponerla en práctica. because testing's going to come. Porque las pruebas van a llegar. And that's what Jesus did with his disciples with that storm. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos con esa tormenta. We need to get this word in us every single day, Tenemos que poner esta palabra dentro de nosotros cada día. not just Sunday, No solamente el domingo, but Monday, sino lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, Saturday. viernes y sábado. Amen? Amén. We should be eating this word. Deberíamos estar comiendo esta palabra. Make an effort to read your word every single day. Haz un esfuerzo para leer tu palabra, tu Biblia cada día. I'm more conscious of trying to read the word. Ser más consciente de tratar de leer la palabra. Do I do it every day? ¿Lo hago todos los días? No, to be honest, but I'm trying. No para serte honesta, pero estoy tratando. Because the more word we know, Porque la más palabra que sepamos, the more we can defend ourselves. lo más que podemos defendernos a nosotros mismos. The more word we know, La más palabra que sepamos, the more our faith level will start to rise. lo más que nuestro nivel de fe va a comenzar a levantarse. And our fear will start to Y diminish. entonces ahí nuestro miedo va a empezar a disminuir. Now, there was a man very well known, he passed away, Ahora había un hombre muy bien conocido, ya pasó, ya murió. and he walked in the faith. Él caminó en la fe. I don't know if you ever heard of Roberto Fierro, No sé si escucharon hablar de Roberto Fierro. but when I was in church, I heard a testimony about him. Cuando yo estaba en la iglesia, escuché un testimonio sobre él. He got a call from some parents, Recibió una llamada telefónica de unos padres. and they wanted him to come and pray for their son. Querían que viniera hacia ellos y orara por su hijo. He agreed and went to the house. Él aceptó y fue a su casa. They opened the door. Le abrieron la puerta. He was going to walk in, Iba a entrar and they said, no, he's in the back. y le dijeron, no, él está allá atrás. So, okay, well, he's sick, let's go to the back. Entonces digamos, bueno, pues vayamos por la parte de atrás. When they walked to the backyard, Cuando caminaron al patio trasero, he sees a cage. ve una jaula. And inside the cage is the son. Y dentro de esa jaula estaba el hijo. Dirty, Sucio, long hair. pelo largo. The nails had been super long and he could not cut his nails. Las uñas no las habían cortado, estaban largas. Obviously, he was demon possessed Obviamente estaba poseído por un demonio. with a very violent spirit. Con un espíritu muy violento. And the only way the parents kept him alive was a little door that opened and they would slide in the food and he would just eat it like an animal. Y la única forma que los padres podían mantenerlo con vida es por una pequeña puertecita. Ellos agarraban y le metían algo de comida y él entraba y la devoraba como un animal. But he wasn't expecting this. Pero él no estaba esperándose esto. He thought the son was sick in bed. Él pensaba que el hijo estaba enfermo en cama. But he knew what the word says. Pero él sabía lo que dice la palabra. In Matthew it says that in my name you shall cast out devils. En Mateo dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Actually, Mark 16:17, but we're Marcos not going to go 16, there. 17 por ahí. So he's outside this cage, Él está afuera de esta jaula and he says, well, okay, I'm just going to pray for him outside. y dice, ok, voy a orar por él desde aquí afuera. And he heard God's voice and says, go inside. Y escuchó la voz de Dios que le dijo, no, ve adentro. I would have done the same thing. I would have been on the outside. Yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera dicho desde aquí afuera. So he goes inside. He tells the parents, remove all those locks. Así que le dijo a los padres, quiten todos esos candados. So he goes in, Así va y se mete and the devil sees him. y el diablo lo ve. And he says, I know who you are, Roberto Fierro. Y le dice, yo sé quién eres tú, Roberto Fierro. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? He says, I'm here to cast you out. Y le dijo, vine aquí para sacarte. And the devil lunged at him Y el diablo se le lanzó to encima intimidate and bring fear to him. para intimidarlo y atraer miedo a él. But he had brought his Bible with him that day. Pero él había traído su Biblia con él ese día And he walked
walked in the cage with his y Bible. entró a esa jaula con su Biblia en mano. And as soon as that young man possessed by the evil spirit came at him, Y en cuanto ese jovencito que estaba poseído por el espíritu demonio se acercó a él, he just stretched out the Bible and touched him. Just touched him with the Bible. solamente extendió su Biblia y con ella lo tocó. And the devil screamed in pain. Y el diablo gritó en dolor. It's amazing what this book can do. Es impresionante lo que este libro puede hacer. You can get a psychology book from the university. Puedes agarrar un libro de una escuela de psicología. You can get a philosophy book, Puedes agarrar un libro de filosofía, astrology book, un libro de astrología. but nothing's going to happen with those books. Pero nada va a suceder con esos libros. But yet the Word of God Pero sí con la palabra de Dios can make any devil tremble. puede hacer temblar a cualquier demonio. And you have to know where you stand in the Word of Y God. tú tienes que saber dónde estás parado en la palabra de Dios. What does Psalm 56:10 ¿Qué dice say? Salmo 56:10? It says, "In God will I praise His Word. In the Lord will I praise His Word." En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Get into the Word and watch your faith level rise. Métete a la palabra y ve cómo va a levantarse tu nivel de fe. I praise God for this Word. Yo le doy gloria a Dios por esta palabra. This Word can set you free. Esta palabra puede libertarte. This Word can overcome the enemy. Esta palabra puede vencer al enemigo. And this Word equips you. Y esta palabra te equipa. How many thank God for His Word? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Oh, esta palabra? precious Word of God. Oh, tu preciosa palabra, Dios. They thank God for the Word, but they didn't bring the Word. Le dan gracias a Dios por la palabra, pero no trajeron la palabra. We gotta value this Word. Tenemos que valorar esta palabra. Yeah, that was just a little side comment. Okay. Era un comentario. Al lado. All right, point number 2. Punto número 2. Now we're talking about letting our faith be greater than our fear. Estamos hablando sobre que nuestra fe sea más grande que nuestro miedo. One great example Un is go there. ejemplo muy grande. Hebrews 11:23. Let's look at that. Hebreos 11:23. It says, "By faith Moses, when he was born, he was hid for 3 months of his parents because they saw there was something about that child. And they were not afraid of the king's commandment." Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. These folks had more faith than fear. Estas personas tuvieron más fe que miedo, Because when the king gives the command, you know it's going to be... porque tú sabes, cuando el rey daba una orden, tú sabías que ahí quedamos. I have to make it. I know it's coming. They weren't afraid to die. No tuvieron temor a morir. Because in the days when Moses was born, Porque en los días cuando Moisés nació, they were hard days and evil days. eran días difíciles y malvados. The new Pharaoh was fearful, El el nuevo faraón, nuevo faraón era temible. because he feared that the Israelites were going to multiply and be bigger than his own nation. Porque él temía que los israelitas iban a multiplicarse, iban a ser mucho más grandes que su propia nación. And he thought, one day, hey, they're going to take over this nation. Y debe haber pensado, algún día estos van a tomar la nación. So he did an evil order and he said, kill all the male babies. Así que dio esa orden malvada de decir, maten a todos los bebés nacidos varones. Can you imagine how dramatic for a mother to see her child be thrown into the river and drown? ¿Se imaginan esas madres lo que hubieran pasado cuando miraban a sus hijos ser arrojados al río? That is what we call a definition, a genocide. Eso es lo que llamamos una definición de un genocidio. I did my homework. Okay. I would know that. Genocide Un is genocidio es a deliberate intent to eliminate a nation. Es un intento deliberado de terminar con una persona. But Moses' parents couldn't do it.
Pero los padres de Moisés no pudieron hacerlo. because they saw something in their child. Porque miraron algo en su niño. They knew there was a destiny. Sabían que había un destino. They knew there was a purpose for Moses. Sabían que había un propósito para Moisés. They knew that much. Eso sabían. And then most of us know the story that after 3 months they couldn't hide him anymore. Y nosotros ya sabemos la historia que después de 3 meses ya no podían tenerlo. So they put the baby in a basket and there he goes floating down the river. Así que lo ponen en una canastita y ahí van y se va ahí corriendo en el río. And who finds and adopts him? ¿Y quién lo encuentra y lo adopta? No other than Pharaoh's daughter. Ni una más ni una menos que la hija del faraón. So now Moses, Ahora Moisés, he's being raised by Egyptian culture. ahora está siendo criado por una cultura egipcia. He's got educational training in Egypt. Tiene educación, entrenamiento de educación en Egipto. His philosophical views on life. Ahora sus puntos filosóficos ahí están dirigidos. All the Egyptian influence was on that Moses because he was being raised in Egypt. Todas esas influencias egipcias ya estaban siendo puestas en Moisés porque estaba siendo criado allí. And he was in the palace, so I'm sure he must have been taught how to worship their many pagan gods. Y él estaba siendo criado en el palacio, así que estoy segura que él estaba siendo enseñado cómo adorar a esos dioses paganos. See, this is where the devil attacks us. ¿Ves? Ahí es donde el diablo nos ataca. When he can't get to us, Cuando no puede llegar a nosotros, he'll try to get to your child. va a tratar de llegarte a ti a través de tu hijo. He'll try to get to your descendants. Va a tratar de llegarte a ti por tu descendencia. And Moses' birth mother, Y la madre biológica de Moisés she saw the Egyptian mark on her son. miró la marca egipcia en su hijo, But she also knew deep down inside of her, pero también sabía dentro de ella, muy he profundo, was still a Jew. que él todavía seguía siendo judío. He may dress like an Egyptian, Podía ser vestido como un egipcio, but he's still a Jew. pero todavía era judío. He may talk like an Egyptian, Podía hablar como un egipcio, but he's still a Jew. pero era todavía un judío. He may carry himself like an Egyptian, Podía él dirigirse a sí mismo como un egipcio, but he's still a Jew. pero todavía era judío. And that's where we parents have to do. Y ahí es lo que nosotros padres debemos de hacer. The same thing like Moses' mother. Lo mismo que hizo la madre de Moisés. Don't lose faith in God for your child. No pierdas la fe en Dios por tu hijo. We see the world's influence marking them. Vemos cómo la influencia, la marca del mundo lo está influenciando. The devil deceiving our seed. Cómo los está engañando. The devil attacking our descendants. Cómo está el diablo atacando nuestra descendencia. But we can also see something Pero nosotros también podemos ver algo. when we dedicated them to the Lord. Que los dedicamos al Señor. When we presented them to the Que Lord. los presentamos al Señor. We saw something in them. Miramos algo en ellos. We said, Lord, they're not mine, they're yours. Dijimos, Señor, no son míos, son tuyos. You just lend them to me and I'm going to teach them your word. Solamente me los prestaste a mí, yo les voy a enseñar tu palabra. And we know deep down inside of us as Y well nosotros también sabemos muy profundo dentro de nosotros that they are still God's property. que todavía son propiedad de Dios. I don't care if they're wearing pants hanging down No me interesa si andan cargando los pantalones todos abajo and you can see their y les undergarments. puedes ver los calzoncillos. I don't care if they have tattoos all over their body. No me interesa si están llenos de tatuajes por todo su cuerpo. I don't care if they wear black makeup. No me interesa si traen un maquillaje negro. Because deep down inside the mothers, Porque muy dentro de las madres, we know they are godly seed. sabemos que ellos son de Dios. Semilla Santa. Semilla santa. They were exposed to God. Ellos fueron expuestos a Dios They still belong to God. y todavía pertenecen a Dios. And I'm sure all you parents, Y estoy segura que todos ustedes padres you saw something in your child. miraron algo en su hijo, Just like Moses' mother. igual como lo hizo la madre de Moisés. Now I can only speak for myself. Ahora yo solamente puedo hablar por mí But I misma, can tell you, I saw something in my children. pero yo puedo decirte, yo vi algo en mis hijos. My youngest daughter, Mi hija menor, when she was 5 or 6, cuando tenía 5 o 6,
She would be right here praying with me Aquí estaba, orando conmigo in the watch nights. en las vigilias. And there was something different about her. Y había algo diferente en ella. Because those who were here saw it. Porque aquellos que estuvieron aquí lo miraron. She would come and pray with me and hold my hand. Venía, me sostenía de la mano y oraba conmigo. But she didn't pray normally. Pero no oraba normal. She was doing spiritual warfare. Ella estaba haciendo guerra espiritual. And no one told her. Nadie le dijo. She just Nadie le came enseñó. on her own and grabbed my hand, and we started walking through this sanctuary. Estaba orando a ella, nadie le enseñó, por sí misma lo hacía, empezaba a caminar aquí alrededor, And orando. she would pray out loud. Y oraba en voz alta. And she would say, "Devil, you are under our feet." Y le decía, diablo, tú estás bajo mis pies. She said, "Devil, you have no power." Diablo, tú no tienes poder. She said, "Devil, you are defeated." Decía, diablo, tú estás derrotado. And we would just say that, and people saw it, they heard it. Y la gente lo escuchaba, lo miraba. And the sister came to me, she says, "There's something with your daughter." Y ahí vino una hermana hacia mí y me dijo, ¿hay algo con tu hija? That's right. I said, "Yes, there's something. God has a call on her life." Y le dije, sí, es cierto, Dios tiene un llamado para su vida. And then after we prayed just for about 5-10 minutes, De ahí que después que oramos como unos 5 o 10 minutos, then she said, "Now, Mom, can I go play?" y me dijo, ma, ¿ya me puedo ir a jugar? I said, "Yeah, go ahead. Go with the rest of them. Go and Él play." dijo, sí, ya vete, ya vete. See, deep down, we know there's a destiny God has for them. Sabes, dentro de nosotros sabemos que hay un destino para ellos. My oldest daughter, Mi hija mayor she was about 7 years old, I think. tenía como 7 años de edad. We went to visit a family, Fuimos a visitar un familiar. and they had children, Tenía niños. and they had a bunch of, back then, it was the VHS videos. Tenían un montón de cassettes de VHS. Uh-huh. VHS. How many remember those? ¿Cuántos recuerdan aquellos cassettes Now they're negros? DVDs, but they have VHS videos. No eran DVDs, eran VHS. So the sister of the house put a program for them, Así que la hermana del hogar les puso un programa ahí a ellos and we went to the dining room to talk to them, by ourselves. y nosotros nos dirigimos hacia la sala, Well, hacia el comedor, perdón. about, I'd say half an hour later, Bueno, pues como media hora después, my eldest daughter comes to where we're sitting talking, mi hija mayor viene hacia mí, a donde estábamos nosotros hablando. her arms full of all these videos, Sus bracitos estaban llenos de todos estos VHS. and she told the sister, "These are not good, you gotta throw them away." Y le dijo a la hermana, todo esto no es bueno, usted debe retirarlo a la basura. They had the Little Mermaid, Era la sirenita. and other Disney movies that we did because it says Disney, it's okay. Y otras películas que eran de Disney porque decimos que Disney está bien. And the sister was red in the face. Y la hermana estaba colorada. And she said, "Well, this little girl has been trained well." Porque dijo, esta niña se ha sido enseñada bien. I have a grandma who's in this place, Yo tengo una abuelita que está en este lugar and she came and told me y vino y me dijo that her grandson que su nieto, told someone in the house, que le dijo a alguien en la casa, "You're not a Christian." tú no eres un cristiano. And the person thinks he's a Christian, but the little grandkid told him, "You're not a Christian." Y la persona se siente cristiano, pero esa niña le dijo, tú no eres cristiano. Children will say truth, Los niños dirán verdades. and God is going to use children Y Dios va a usar los niños to shake up those para sacudir a aquellos who are lukewarm, que están medio who tibios, are cold with God. que están fríos con Dios. God, fill our children with the Holy Spirit. Señor, llena a nuestros niños con el Espíritu Santo. There's something in them. Hay algo en ellos. God has a plan for their lives. Dios tiene un plan para sus vidas. If your child is not walking right with God, Si tu hijo ahorita no está caminando bien con Dios, you keep believing. tú sigue creyendo. You keep Tú confessing. sigue confesando. Because the devil hates praying mamas. Porque el diablo odia a mamás que oran. The devil hates praying daddies. El diablo odia a papás que oran. But you say, "Me and my house, we will serve the Lord." Pero tú y yo y mi casa serviremos a Jehová. Someone would tell, "Hey, your son was drunk at the party. Alguien te podrá decir, hey, tu hijo estaba bien borracho en una fiesta. Your daughter's living with a boyfriend. Tu hija ya está viviendo con su novio. Your kids are doing drugs." Tus hijos ya están haciendo drogas. I
I know what the word says. Yo sé lo que dice la palabra. Proverbs 11:21. Proverbios 11:21. We have that verse on the cross with all these pictures Tenemos of young people. ese versículo allí en esa cruz con esos It jóvenes. says at the end, it says, but the seed of the righteous will be delivered. Mas la descendencia de los justos será liberada. Parents, Padres, if you stay righteous before God, si tú te mantienes justo delante de Dios, because of your walk with God, a causa de tu caminar con Dios, your child is going to be delivered. tu hijo va a ser liberado. Your righteousness benefits your child. Tu santidad va a beneficiar a tu hijo. So you keep serving God. Así que tú sigues sirviendo a Dios. You obey His Tú commandments. obedeces sus And the mandamientos. word promises, I'm going to deliver them. Y las promesas del Señor los va a liberar. Amen? Amén. How many believe it? ¿Cuántos lo creen? Give Him a clap offering. Dale una ofrenda de aplauso. My child will be delivered from the devil. Mi hijo va a ser liberado del diablo. Glory to God. Gloria a Dios. The last point. El último punto. How do we prevent fear from overtaking our ¿Y faith? cómo prevenimos eso? Que el miedo nos envuelva más que nuestra fe. Let's look at the life of David. Vamos a ver la vida de David. Let's go to 1 Samuel 30. Vamos a ir a 1 de Samuel 30, We're going to read verses 1 through 6. 1 al 6. 1 Samuel 30, verse 1 through 6. 1 de Samuel 30, 1 al 6. Praise God. Amen. And it came to pass, when David and his men were come to Ziklag on the third day, that the Amalekites had invaded the south and Ziklag, and smitten Ziklag, and burned it with fire. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. And had taken the women captives. They were therein. They slew not any of them. They didn't kill them, either great or small, but carried them away and went on their way. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives, their sons, and their daughters were taken captives. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. And David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelite and Abigail the wife of Nabal the Carmelite. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Poor God. Because the soul of all the people were grieved, every man for his sons and their daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pobre hombre, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No one can deny Nadie puede negar how devastating it was for David qué tan devastador fue para David to come back to your city. el regresar a su ciudad. Everything is burned. Todo está quemado, Your wife's gone. sus esposas se fueron, Your children are taken. sus hijos fueron llevados, And the Bible says that they cried y la palabra dice que ellos lloraron until they had no more tears left. hasta que ya se les habían acabado las fuerzas para seguir llorando. That's a lot of crying. Eso fue demasiado llanto. The ones who cry like that usually are women. Las que lloran así usualmente son las mujeres. But here, these men cried until they had no more tears left. Pero aquí fueron estos hombres los que lloraron hasta que ya no les quedaba una lágrima. These men cried like women. Estos hombres lloraron como mujeres. Now notice it says he didn't pray right away. Y nota cómo dice, no oró inmediatamente. He didn't go to seek spiritual counsel. No fue a buscar a consejo espiritual. No, it says they all cried. No, dice que todos lloraron. They had a hard, good
cry. Tuvieron una muy buena llorada. Now, there's nothing wrong when you hear bad news Ahora, no hay nada malo cuando tú escuchas malas noticias. to express emotion in a positive manner. Expresar la emoción en una forma positiva. And I read an article according to some health experts Yo leí un artículo de acuerdo con unos expertos de salud. that saying crying is a mechanism Dicen que el llorar es un mecanismo which allows us to release stress and emotional pain. que nos permite el soltar estrés y dolor emocional. You know, God created tears in our body. ¿Sabes? Dios creó las lágrimas en nuestro cuerpo. It's an outlet. Es como Una salida. una salida. Look at Psalm 56:8. Ve lo que dice Salmo 56, I'm going to 8. read from the New Living Translation. It says, "You keep track of all my sorrows. Dice, tú llevas cuenta de todas mis lágrimas. You have collected all my tears in your bottle." Tú has colectado todas mis lágrimas En su botella. en tu botella. You have recorded each one in your book. Y has grabado cada una en tu libro. Do you know what this tells me? ¿Sabes qué esto me dice? This verse tells me that it describes a caring God. Esto me dice a mí que describe un Dios que tiene cuidado. A God who cares. Un Dios que le importa. That He's sensitive to our pain. Un Dios que es sensible a nuestro dolor. Don't ever believe the devil's lies Nunca te creas las mentiras del diablo. that God doesn't care. Que Dios no le interesa. He cares. Sí le interesa. He's concerned about everything about you. Él le tiene cuidado de todo lo que se trata de ti. And it says in verse 6 of that 1 Samuel Y 30 dice en el versículo 6 de 1 Samuel 30 that these men who cried with David, que estos hombres que lloraron con David, who wept with him, que chillaron con él, now they want to stone him. ahora hablaban de apedrearlo. With friends like that, who needs enemies? Con amigos así, ¿quién quiere enemigos? David cried with 600 men. David lloró con esos 600 hombres. Now they want to stone him. Ahora lo quieren apedrear. Be careful who you cry with. Ten cuidado de con quién lloras. Now, crying is not a sin, Ahora, llorar no es un pecado. but when you mix crying and complaining, Pero cuando tú mezclas el llorar y el quejarte, like the people did in 40 years in the desert, they cried and complained. como las personas que hicieron allí 40 años en el desierto, que lloraron y se quejaron, That debilitates your faith. esto debilita tu fe. When you mix crying and vengeance, Cuando tú mezclas el llanto con la venganza, that's an indication of lack of faith in God. esta es una indicación de falta de fe en Dios. Because you want to take matters into your own Porque hands. te quieres tomar los asuntos en tus propias manos. And when you do that, that makes your fear greater than your faith. Porque cuando tú haces eso, entonces hace que tu miedo sea más grande que tu fe. And we don't want to go there. Y no queremos ir allí. But David was the only one in verse 6 that said, Pero David fue el único, en el versículo 6 dice, who went to God. que fue a Dios. What is going to help increase our faith ¿Qué es lo que va a ayudar que suba nuestra fe? and prevent fear Y prevenir el miedo from overtaking? que nos pueda sobretomar. It's going to God, Es ir a Dios. seeking God. Buscar a Dios. David found strength in the middle of a crisis. Dios que encontró fortaleza David encontró fortaleza en medio de una crisis. While he was seeking God, he found peace in the middle of chaos. Mientras él estaba buscando a Dios, él encontró la paz en medio de un caos. Spending time with God, David got direction. Pasando tiempo con Dios, así fue como David recibió dirección. Because it said after David spent time with God, Porque dice ahí que después de que Dios pasó tiempo con Dios, then he goes to the priest to inquire of the Lord. de ahí fue al sacerdote para que le hablara al Señor. How important is prayer? Qué tan importancia es la oración. But yet people neglect it. Pero aún así las personas la dejan. Because that is what's going to keep our faith alive. Porque eso es lo que va a mantener nuestra fe viva. Praying. El orar. Praying. El orar. When you hear something, start to pray. Cuando escuches algo, empieza a orar. Bad news, pray. Malas noticias, ora. Bad situations, pray. Pero cosas, We need situaciones to malas, pray, ora. pray, Necesitamos pray, orar, pray, orar, orar.
Does God hear from you daily? ¿Dios escucha de ti todos los días? Or only when there's a problem? ¿O solamente cuando tienes un problema? Do you talk to him every day? ¿Tú hablas con él todos los días? Or once in a while? De vez en cuando. Is he number 1? ¿Es él el número 1? Or is he number 10? ¿O él es el número 10? Only you know it. ¿O solamente tú sabes? Psalm 30 verse 5, Salmos 30, versículo 5. the last part La says, última parte dice: weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. David had his good cry, David tuvo su muy buena llorada, but his joy was going to come back. pero su alegría iba a regresar. The enemy may have attacked your children. El enemigo pudo haber atacado a tus hijos, He might have taken your children, quizás ha de haber tomado tus hijos, your spouse, tu esposa, your job, tu trabajo, your health. tu salud. But God is saying this morning, Pero keep Dios está- praying, even if you're weeping in the night. Dios está diciendo esta mañana: sigue orando aunque tú estés llorando por la noche, Because your joy is going to come in the morning. porque tu gozo, alegría vendrá por la mañana. Your joy is going to come when you least expect Tu it. alegría vendrá cuando menos te la esperes. When you seek God, Cuando buscas a Dios, you will discover vas a descubrir that He's the source of your strength. que Él es la fuente de tu fuerza. He's going to help you handle bad news. Va a ayudarte a sobrepasar malas noticias. You got to trust in God, Es confiar en Dios, no one else. a nadie más. Psalm 56:3 said, when I'm afraid, I will Salmo trust in 53 Him. dice: cuando el día que temo, yo en ti confío. After David spends time with God, Después de que pasó tiempo David pasó tiempo con Dios, he rises up and asks God, God, what do I do? y hasta entonces se levanta y le dice: Dios, ¿qué hago? That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. Pray Ora and ask God, God, what do I do? y pregúntale a Dios: Dios, ¿qué hago? Wait for His answer. Y espera su respuesta. Wait for the answer because it will bring victory. Espera su respuesta porque te va a traer victoria. Wait for direction from God. Espera dirección de Dios. And if you don't hear Y anything, si no escuchas nada, stay still. quédate That's quieto. always a recommendation. Eso es siempre una recomendación. So David said, God, what do I do? Así que David dijo que Dios, ¿qué hago? And I love what God told Y me David. encanta lo que le dijo a David: Go after them. ve tras ellos. Go after them, David. Ve tras ellos, I'm David. going to be with you, David. Yo voy a estar contigo, David. Who better than God that can tell you your future? ¿Quién más que Dios el que te puede decir tu futuro? The devil doesn't know your El future. diablo no sabe tu futuro. He just guesses. Él nomás se le imagina. But God's Bible says He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Pero la palabra dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No devil knows your future. No, ningún diablo conoce tu futuro. No witch knows your future. Ninguna bruja conoce tu No futuro. wizard knows your Ningún future. hechicero conoce tu Only futuro. our God knows everything about us. Solo nuestro Dios conoce sobre todo y sobre nosotros. And there goes David. Y ahí va David. He got the Rhema word of God. Ahí agarró la palabra de Dios. He went after them and he defeated them. Fue tras ellos y los derrotó. And look at the last verse we're going to read. Y mira la última que vamos a leer. In 1 Samuel 30:19. Primero de Samuel 30:19. And there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoiled nor anything they had taken to them. David recovered all. No nos faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. David recovered all. Todo lo recuperó David. David recovered all. Todo lo recuperó David. Not just a little bit, No solamente un poco. not just one wife. No solamente una esposa. He got back his 2 wives. Whoa. Ay, He got back his 2 wives. él recuperó sus 2 esposas. I'm telling you this morning, the Lord says, Yo te digo esta mañana, el Señor dice: what the devil took from you, lo que el diablo te quitó, He's going to have to give it back. pero va a tener que regresar. What you lost, Lo que perdiste, the devil is going to have to give it back. el diablo va a tener que regresártelo. What he stole from you, Lo que te robó, he's going to have to give it back. va a tener que devolvértelo. Pastor, the devil stole 10 years, Pastor, el diablo te robó 10 and años. God is saying, I'm going to give back those 10 years that he took back. That's right. Te voy a devolver esos 10 años. That's
That's what happens when we put our trust in God. Eso es lo que sucede cuando ponemos nuestra fe en Dios. Let your faith be greater than your fear. Que tu fe sea más grande que tu miedo. That's the word of God this morning. God bless you. Esta mañana. We'll see you next week. God bless.